Bienvenido a Nomádicos. Esto es un episodio especial para hoy. Queríamos tener algún tipo de episodio especial para recordar el año nuevo, para que ya pasó, por cierto, pero aquí estamos. Um, el año pasado fue un año muy especial para nosotros. Tenemos muchos planes para el año que viene. Este año. Entonces, sí, Para este año. este. Entonces, queremos hablar sobre eso hoy un poco um, y hablarles sobre en qué dirección va el podcast y las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias por asistir con nosotros. Gracias por escucharnos y estar siempre atentos y interesados en lo que estamos haciendo. Este proyecto va dedicado sobre todo a nuestro hijo, que es la razón por qué La hacemos razón de todo. todo. Y también queremos hacer un recordatorio especial ahorita para las personas que están en California sufriendo por los incendios y a todas las personas que están pasando por tiempos difíciles ahorita alrededor del mundo. Este episodio lo estamos grabando el 9 de enero. Sí. Obviamente es un día sensible para los venezolanos y espero que hoy que sale el episodio, hoy 10 de enero, que debería salir, espero que sea lo mejor de lo que podamos esperar, ¿sabes? O sea, Sí. espero que todo salga bien. Mis esperanzas son un poco bajas muchas veces, pero hay que seguir esperando, hay que seguir optimistas Sí. y esperamos que la transición sea pacífica y que haya una transición sobre todo. Sí, o sea, estamos precavidamente optimistas. Sí. Pero, o sea, recordando todo eso, queremos dedicar este episodio también a ustedes, las personas que nos están viendo, las personas que nos siguen, nuestros amigos, las personas que nos han apoyado. Y con eso, pues si les sigue gustando las cosas, bueno, ok. Aquí está Dante también va dedicado a él. Entonces, con eso, si pueden compartir, darle like, suscribirse al canal, al podcast, todo eso, donde estén, lo apreciaríamos mucho. Y con eso, pues, que suene la música. Muchachos, bienvenidos. Bienvenidos, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Queremos hablar un poquito de nuestras metas. Ha sido un poco complicado grabar este episodio, pero no quiero hablar de eso. Sí, no vamos a No quiero hablar hablar de eso. Queremos conversar un poco de lo que viene, de lo que intentaremos compartir y darles. Queremos tener más invitados. Le comentaba yo sé que me gustaría que pues nos pudieran dar recomendaciones de qué quieren escuchar, de qué les gustaría que conversemos, qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo, Sí. porque esto es algo que estamos creando, es un proyecto que es muy nuevo para nosotros. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero a veces parece que los recursos y las ideas como que se agotan un poquito, porque... Sí, o sea, más que nada, o sea, queremos ideas que nos pueden ayudar a promover el aprendizaje de todo esto. Sí, o sea, y sí. queremos hablar con todo tipo de gente, Sí. no solamente migrantes o personas que trabajan con migrantes, pero personas que afectan a la comunidad migrante, pastores, abogados, doctores, personas que trabajan en, no sé, trabajan en albergues o en bancos de comida o personas que a lo mejor no son migrantes, pero tienen familia que son migrantes. O sea, queremos aprender de todo. Sí. Queremos aprender de todo tipo de personas. De hecho, en los 9 episodios que tenemos, en las 4 entrevistas que hemos hecho, yo he aprendido muchísimo. A mí me ha cambiado la perspectiva
me ha hecho una persona muchísimo más agradecida porque no estaba vibrando en esa sintonía necesariamente, pero es algo que esto me ha regalado, este proyecto, como que tener más perspectiva es siempre muy valioso. O sea, sí. O sea, hemos sacado 4 entrevistas, tenemos 5 grabadas, y cada persona con quien hablamos es una experiencia completamente distinta. Sin embargo, algo que a mí me encanta es que las ideas se conectan. sí, O sea, de repente estamos viendo los mismos temas sí, saliendo en sí. cada entrevista y eso Algo que se es muy repitió interesante. mucho fue como, o sea, de verdad este país no nos debe nada, hay que esforzarnos, hay que hacerlo mejor desde el mejor lugar que podamos. Hay que ser Siempre agradecidos. podemos hacer algo, Ujú. siempre podemos hacer algo por las personas. No importa en el espacio que estemos, claro, o sea, siempre también tienes que limitar lo que estás dando. Todo tiene que tener un límite y un balance, todo tiene que tener un orden de alguna u otra manera, y eso es algo que nosotros hemos aprendido por experiencias. Este proyecto tiene 3 años, bueno, casi 3 años, 2 años y medio. pero realmente nosotros venimos ayudando a la comunidad hispana desde hace 9 años, ¿ok? Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Solamente que quisimos evolucionar la manera en la que lo hacíamos de una manera más sustentable. Abrimos nuestra compañía inicialmente siendo preparadores. Joseph tenía experiencia previa trabajando con abogados. Ya había hecho algunos casos con amigos y familiares y Sí, eso. no, y ya tú tenías lo de, o sea, tenías tu Mi carrera, carrera, sí. tenías tu carrera en las ciencias políticas, entonces no, parecía que, o sea, Tenía sentido. por aquí iba, por Sí. aquí iba. Entonces sí, este año queremos abrir nuestro espacio a personas que quieran compartir su experiencia. Estamos demasiado emocionados por las posibilidades. Tenemos muchas personas en nuestra mente. Este año también nos vamos a proponer empezar a enfocarnos en todo lo bueno que nosotros estamos haciendo. Y sabes que no quiero tener más miedo de llegarle a una persona que yo sienta que está como fuera de la liga porque nuestro podcast es muy pequeño. De hecho, nuestros amigos que hemos entrevistado de verdad tienen bastante alcance y sin embargo es muy bello como creen en nuestro proyecto y quiero como que ser abierta a, a llegarle a personas, nada más como Sí. que exponer lo que nosotros hacemos, porque yo creo en esto y creo que Sí. es muy, muy valioso. Sí, y yo también. O sea, estamos en la misma página de que las ideas que queremos compartir, el movimiento que tenemos, la información que tenemos para dar es supremamente valioso y merece ser visto, merece ser compartido. Entonces, no debemos tener miedo de hablar con personas que tienen mucho alcance simplemente porque, o sea, somos Joseph y Adriana, gente normalita, pues. No somos gente normal, pero está bien. Okay, está bien. Mire, yo sigo a muchas personas, yo escucho mucho podcast, yo de verdad admiro a muchísimas personas. Entre ellas está Jorge Torrealba, que para mí ha sido como, es muy, muy admirable. Y él tiene un corto que se llama Hay que intentarlo. Él no tiene ni idea de lo que ese corto representó para mí. Y eso es como lo que yo me digo todo el tiempo. No hay ideas ni grandes ni pequeñas, hay ideas. Sí. Y sabes que tenemos que seguir siendo constantes, eh, creer en esto, respetar nuestro proyecto y eso es algo como que lo estamos haciendo. Nos comprometimos a sacar cada 2 semanas el podcast. Hemos cambiado los días, Sí. vamos a intentar hacerlo los viernes, pero hemos sido constantes. Tenemos un episodio sobre la constancia y eso es algo que sí hemos podido dar. Un episodio en que estábamos bien enfermos. Sí, sí, Y pero sin embargo grabamos. sí. Pero sí, esa es una meta para nosotros porque
como dije, o sea, nosotros creemos en esta causa, creemos en el movimiento y merece esa constancia. Sí. Entonces tenemos esa meta. También, o sea, una meta específica, no voy a hablar demasiado de cada cosa que queremos hacer, pero tenemos la meta de llegar a 2,000 seguidores en Instagram. Y lo menciono porque eso es trabajo más que nada de ustedes. Sí. Y entonces queremos llegar a más alcance. O sea, sabemos que podemos llegar a 2,000, si podemos llegar a más, mejor. Pero por ahora esa es nuestra meta para el año. Y aparte de eso, en general, o sea, queremos que el podcast se dé a conocer más. O sea, no sé si han notado, pero antes en la página de Instagram yo hacía como más videos informacionales sobre los procesos y todo eso. Ya no estoy haciendo eso porque sentimos que el podcast es la mayor información que podemos compartir ahorita. Y hay muchas personas que comparten información sobre los casos y sobre ese tipo de cosas. Sí, entonces, o sea, sobre el proceso migratorio. Ahí estamos intentando conseguir expertos, o sea, dentro de sus áreas. Queremos ir desarrollando el negocio en algo más, que sería el consulting. Sí. Empezar a trabajar con compañías, pero es algo que tú estás aprendiendo. Sí. Y yo, por mi parte, me estoy desarrollando en la fotografía. Me encanta. Mi amiga adorada Aurelis me dijo, amiga, usted tiene que empezar a cobrar así sea $10. Entonces tengo como que este propósito de empezar a monetizar algo que me encanta. Y no sé, o sea, espero poder hacerlo, empezar a poder tomar fotografías de migrantes y trabajando, haciendo lo suyo y compartirlos aquí en esta plataforma. También quisiera hacer eso. Que es algo bastante relacionado con lo que estamos haciendo en el podcast también, porque tú estás tomando como por el lado visual lo que queremos capturar con estas entrevistas también. Entonces... tuve la oportunidad de ir a un evento de Yuri y creo que de repente comparto ciertas fotos por ahí para que la sigan, los que no la han seguido. Y sí, ya mencioné el consulting. Sí, con el consulting específicamente lo que queremos hacer es ayudar a los negocios, las empresas que emplean a migrantes o las empresas que los migrantes empezaron aquí en Estados Unidos a modernizar su filosofía laboral, o sea, tener una filosofía laboral más consciente y más sustentable, porque más que nada, o sea, nosotros creemos que los migrantes tienen demasiado que contribuir en el ámbito laboral, o sea, los migrantes llegan con muchas ideas y con mucha capacidad y con muchos sueños. Y si llegan a trabajar en una compañía, aunque sea de paso, si llegan a una compañía que les explota o que les saca demasiado mal provecho o algo así, no van a estar animados de contribuir. Hay veces que la barrera del idioma no permite a muchas compañías ver que hay ciertas personas que podrían hacer un trabajo increíble a nivel administrativo o que, por ejemplo, no sé, es deportista y le serviría más como que moviendo las cosas o son fallos en la comunicación que yo llegué a trabajar en fábricas y las conseguí. O sea, como conseguí mucho fallo en cosas muy simples y que hacen que el ambiente laboral sea muy, muy pesado. Sí. Muy pesado. Y hay mucha barrera de cultura también, no solamente es el idioma. O sea, algo que, o sea, todo el mundo está hablando del álbum de Bad Bunny ahorita, de Debí Tirar Más Fotos, especialmente por el video corto que sacó con el álbum que muestra la gentrificación en Puerto Rico, que muestra cómo las barreras de cultura que existen entre los estadounidenses del continente y los puertorriqueños. Y eso solamente es una muestra pequeña de toda la barrera que existe entre los estadounidenses y los hispanos en general. Y queremos de alguna manera ofrecer una ventana a estos empresarios que están empleando tanto a migrantes. A ver, mira, o sea, por aquí tú no vas a sacar lo mejor de este empleado porque tú no estás entendiendo cómo él piensa o cómo ella piensa. Entonces, queremos llegarle a eso también. Es una cuestión de equilibrio porque,
O sea, los migrantes pasamos, bueno, ya yo, gracias a Dios, pasé esta etapa donde me tocó trabajar de esta manera, pero cuando me tocó, y veo a muchos, pasaba mucho de mi tiempo en las fábricas, en la limpieza. Eh, es necesario crear un ambiente donde uno esté cómodo. O sea, porque el sonido de las máquinas abruman, porque la contabilidad, los números, la producción es algo que te puede abrumar, y tener espacios para poder reconectar con tu humanidad, por así decirlo, con tus habilidades es muy importante. Entonces sí, queremos desarrollar un poco más en eso. Hemos mencionado a los empleadores americanos, pero me importa mucho poder llegar a los empleadores hispanos. Pero sí, queremos seguirnos desarrollando Sí. en este aspecto. Nuestras metas de este año fueron bastante prácticas, o sea, bastante realistas. Siento que podemos cumplir todo lo que hemos propuesto. Más que nada queremos dar el valor a nuestro tiempo y a nuestro trabajo que merece. Eso es algo que, o sea, no hemos hecho demasiado en el pasado por las ganas que tenemos de ayudar a la comunidad, de ser accesibles a los procesos y todo eso, pero no ha sido sustentable para nosotros. Entonces queremos realmente, o sea, darnos el valor que merecemos en nuestras vidas personales como individuos y en nuestra compañía. Entonces eso va a ser parte de lo que queremos hacer este año. Esperamos que ustedes nos acompañen en esta jornada y que, o sea, más personas se puedan unir también. ¿Y cuáles son las metas de ustedes? Cuéntenos. Si nos dejan los comentarios, sí. A ver si nos inspiramos por ahí, a ver si aprendemos un poquito más y de repente aplicamos. Sí. Pero sí, queremos esto, queremos que esto funcione, queremos mucho nuestro proyecto. Algunas cosas que podrían ver con el podcast a futuro. O sea, ahorita tenemos otro episodio que va a salir en 2 semanas con una invitada que ya hemos grabado, que es una entrevista muy interesante. Fue en noviembre que la grabamos, pero eso va a ser un episodio muy bueno también. Hemos tenido puros buenos episodios hasta ahora, pero también, o sea, vamos a tener más entrevistas así, más como experiencias y más charlas un poco más serias, pero también queremos sacar algunas cosas como un poco más ligeras a futuro. Sí. A veces algunas cosas tal vez un poco más cómicas. Entonces van a ver un poco más de variedad en el contenido. Pero sí, o sea, como dijimos al principio, si tienen ideas, si tienen recomendaciones de personas con quienes debemos hablar, estamos abiertos. Muchísimas gracias. Sí, de verdad. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.